Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la maravillosa cantante y compositora Lady Gaga, esta vez con una canción de un álbum que han recomendado mucho en el último análisis que hicimos sobre su más reciente canción Abracadabra, y nos estamos refiriendo al álbum Art Pop, que lo han mencionado muchísimo, sobre todo porque parece que tiene mucha conexión con Abracadabra y ese retorno de Lady Gaga a esa fuente tan pop y por momentos tan oscura, tan electrónica de repente. Así que vamos a escuchar una sola canción de ese álbum que se llama Applause. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno. Ok, parece que ya arrancamos bastante electrónicos. Parece que todo lo que venían diciendo en los comentarios del otro video tiene algún tipo de asidero en este caso. Y fíjate que comienza con un teclado hiper sintetizado, muy duro, muy rugoso de alguna manera. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia mucho más inmersiva de lo que vamos a escuchar y de cualquier clase de música, porque toda música es apreciable. Y ahora vamos a ponernos a sacar un poquito las notas y hablar un poco sobre la música, pero quiero avanzar un poco más. Claramente ahí notamos muchos más elementos provenientes del maravilloso y gran mundo de la música electrónica, que tiene muchísimos subgéneros, así que acá vamos a hablar de algunas generalidades y quizás particularizamos en algún punto, pero fíjate que aparece un rise, es ese sonido que viene de menos a más y que desemboca habitualmente en dos grandes lugares: en un golpe muy fuerte, habitualmente de parte de la percusión y de algunos otros sintetizadores para que ingrese a cantar la voz, o bien puede haber un break, es decir, se corta la música justamente para generar esa falsa expectativa respecto a lo que viene acrecentándose, y la sensación general que uno tiene habitualmente en esos casos es de que va a caer o a impactar de manera muy fuerte, y sin embargo muchas veces juegan los productores, los compositores, los artistas en general con esa falsa relación entre lo que uno espera que ocurra y lo que termina ocurriendo efectivamente. Creo que me está gustando mucho Lady Gaga. Yo ya la tenía muy escuchada. En algún momento creo que la conocí con Bad Romance, como la mayoría de los mortales. Pero hay algo de especial que tiene, sobre todo me parece con esto de recuperar mucho la esencia de la cultura pop más original. Pero la cultura pop más de los años 60, a la Warhol si querés, o acá en Argentina podemos pensar en artistas como Marta Minujín de repente, que son artistas pop dedicados a las artes plásticas de por sí, pero que hay algo con el uso de los colores, con lo surreal que muchas veces parecen las imágenes, sobre todo en los videoclips, y también la falta de relación aparente a nivel racional respecto de lo que dice la letra, lo que ocurre en el videoclip y lo que ocurre en la música, que parecen estratos completamente distintos y separados, y sin embargo forman en conjunto un producto cultural artístico muy interesante. Y claramente la voz maravillosa de Lady Gaga, que tiene, uno podría decir, bueno, es una mezzosoprano porque tiene un registro medio muy acabado, muy redondeado, pero claramente puede estirarse hacia los agudos como si fuera una soprano naturalmente, y hasta más, podría ser una soprano directamente y luego bajar al registro de la mezzo sin ningún tipo de inconvenientes, aunque ocasionalmente se le escuchan algunos graves como profundos, bien redondeados, y que es muy difícil de hacer, con lo cual da cuenta de el trabajo que tiene sobre su propio instrumento, sobre su voz, sobre su cuerpo, porque además, por lo que veo, es una gran danzarina, una gran bailarina. Yo lo que escucho que ocurre acá es esta melodía desde el principio, que es como un riff, que termina siendo como lupeable, envolvente, abrasivo, como nos gusta decir en este canal, porque nos lleva todo el tiempo hacia ese lugar del cual uno no puede salir básicamente. Uno dice, parece algo bastante sencillo, pero de tan simple es la palabra correcta, de tan simple que es, uno termina metiéndose a más no poder y termina envuelto, quiera o no, en una canción que suena muy bien. Y las voces duplicadas que empiezan a aparecer en este momento, ¿no? Que pareciera que detrás de la voz real, original de Lady Gaga, hay una voz radial que está duplicando lo que ella está cantando, pero fíjate que a nivel producción musical, estés utilizando auriculares, tu teléfono móvil o unos parlantes de escritorio, seguramente suene muy bien en todos lados, porque el nivel de producción que tiene esto
donde claramente hay muchísimo dinero invertido, pero me parece bien invertido porque el producto artístico y final tiene muchísimo sentido, da cuenta de lo profesionales que son todos los que intervienen en la construcción. Entonces, si pensamos en acordes, parece que todo el tiempo hay 3 acordes nada más, pero parece que el pop en general tiene esta gran idea de simplificar el uso de un recurso o de un elemento para poder presentar varios elementos distintos, como si fuera un mix, una mezcolanza de todo, una variedad de elementos artísticos que conjugados en un mismo lugar generan un producto artístico distinto. Entonces pareciera que está haciendo que baja y que sube. Tres acordes, sol menor, fa mayor, mi bemol. Otra vez utilizando una escala, la de sol menor, como habíamos visto en el video anterior que usa una escala que se llama fa menor o fa dórico, bueno, acá utiliza una escala que se llama sol menor o sol eólico, que es muy poco habitual en el pop utilizar esta clase de escalas, pero que en el pop mainstream, porque después hay millones de músicos que hacen música y utilizan un montón de cosas, pero en el pop mainstream uno está más acostumbrado a escuchar colores sonoros mucho más alegres, mucho más rosas. Y me parece que Lady Gaga es alguien que en particular juega con esa dicotomía de presentar lo rosa con otro tinte, con una pizca de negro para oscurecer ese rosa y que no sea tan brillante, sino un poco más opaco y poder lustrar o purificar alguna otra veta de esa construcción artística desde ese lugar. Acá estamos claramente en una sección que se puede denominar como build up. Es esa parte en la que parece que la percusión se ha ido, que hay muchísimos menos elementos sonoros interactuando a la vez y que va construyendo, de ahí que se llame build up, que va construyendo de a poco para desembocar en lo que en la música electrónica en general se conoce como drop. Y digo, son términos que vienen de ese lugar porque es donde más han aparecido esa clase de terminologías. Pero esto debería desembocar en ese drop, que es donde se arrojan todos los elementos que fueron apareciendo desde el principio de la canción o de la pieza musical, y es lo que habitualmente conoceríamos como un estribillo si hablamos en términos de canciones más tradicionales. Pero hasta acá, lo mismo, aunque podría cambiarse acá, y sonaría muy bien, ¿no? Y da cuenta de que es una buena canción porque si en el piano suena bien, en cualquier lugar puede sonar bien. Va, a mí me suena bien. ¿Vos qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. Claramente me alegro porque parece que todo tiene sentido, pero fíjate que cuando uno conoce aunque sea poquito de ciertas tradiciones, porque han pasado tantas cosas, ha pasado tanta agua bajo el puente, como decimos acá en Argentina, que uno puede empezar a autoespoilearse, autopercibir determinadas cosas que pueden llegar a ocurrir. Y acá claramente llegamos al drop, a lo que conoceríamos como estribillo, que sigue utilizando toda la construcción armónica que ya habíamos visto desde el principio de la canción, con lo cual fíjate que no es necesario llenar ni rellenar ni saturar de elementos una pieza para que pueda funcionar. Claramente hay muchos otros elementos más allá de los acordes, que es uno de tantos que puede aparecer, que hacen que la pieza tenga toda esta vehemencia, esta voluminosidad y esta conducción tan orgánica y natural desde una sección a la otra sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo. Este video va a ser más dedicado al análisis musical de esta canción, que claramente tiene mucha conexión, sobre todo desde la parte electrónica, con Abracadabra, que es la última canción que analizamos de Lady Gaga. Si te interesa colaborar con el canal para que podamos hacer reacciones más distendidas y extensas a la vez, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para colaborar con la creación de contenido y que podamos seguir trayendo esta clase de artistas al canal. Muchas gracias. Y claramente esto de el pop invertido que estamos observando en Lady Gaga, y digo pop invertido porque uno tiene en la cabeza la idea de que la cultura pop en general es muy rimbombante, muy colorida, y de repente Lady Gaga dice, ok, eso es así, pero quizás el evil pop, el otro lado del pop, que debería ser más oscuro, más grisáceo de alguna forma, puede compatibilizarse tremendamente y muy cómodamente con el otro pop más colorido, y no hay ningún inconveniente con eso. Y además fíjate que lo que estamos escuchando desde el principio de la canción,
son pocos acordes, son pocas notas en cuanto a la cantidad, pero la repetición insistente que te está taladrando la cabeza y los oídos desde el principio de la pieza hace que todo tenga muchísimo movimiento sin tener que utilizar muchos elementos como habíamos mencionado desde el principio. Esto es maravilloso y el videoclip está buenísimo también. Es tremendo el nivel de producción que hay acá. Por favor, recomendame cualquier otra canción sobre este disco en particular, o si te interesa que hagamos una review general del álbum, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios, como así también cualquier otra recomendación de Lady Gaga, ya sea que se emparente con esta estética que está trabajando en esta canción, o como la que trabajó en Abracadabra, o bien en cualquier otro que vos digas, me parece que esto es un lado B, C, D o Z de Lady Gaga que es digno de mencionar y que hace a la gran artista que es, porque independientemente de que a uno le guste más o menos el género en el que se mueve habitualmente, no puede dejar de reconocerse que hace las cosas muy bien. Esa imagen de el cisne o ave tipo cisne que está envuelta en ese huevo abierto es muy digno de la cultura pop y me encargué de buscar la letra porque me mencionaron en el video anterior que sería muy interesante hablar sobre las letras también, y en esta parte en particular que habla sobre el pop específicamente dice algo. Voy a leer la traducción al español porque claramente soy un hablante nativo de español, y dice: escuché tu teoría, la nostalgia es para geeks. Supongo, señor, si usted lo dice, a algunos de nosotros simplemente nos gusta leer. Un segundo, soy fan de Kunz. De repente los Kunz soy yo. La cultura pop estaba en el arte, ahora el arte está en la cultura pop, en mí. Uno podría pensar que es una canción autorreferencial, pero parece que desde el principio de la canción está como respondiendo a aquellos críticos que dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cuando, según diría Bourdieu, hay mucho escrito sobre el arte y hay mucho escrito sobre el gusto, con lo cual cada uno puede pensar lo que quiera. Y es muy difícil en el ámbito del arte determinar ciertas escalas para decir qué es bueno, qué es malo, qué es mejor o qué es peor, porque tiene que ver con la experiencia personal más que nada. Uno puede después, en otro ámbito más educativo, más pedagógico, decir si hay cuestiones técnicas a resolver. Por ejemplo, si cantara mal o si tuviera alguna dificultad para cantar, de acuerdo a cómo está sonando la música, si se equivocaron más o menos en los acordes, si está mal balanceado el volumen de los instrumentos y demás, pero eso no tiene que ver específicamente con la cuestión artística, que tiene que ver lo estético más con la idea que con la producción en sí, porque la producción termina siendo algo técnico que puede ser estandarizado y puede ser reproducido por cualquier persona de este planeta con un poco más o menos de práctica. Y fíjate que en el build-up, perdón que lo interrumpa tanto, pero me emociona hablar de estas cosas, en esto que vuelve a ser el build-up, como habíamos visto al principio, o más atrás en la canción, es donde menciona tanto lo de aplauso, que el aplauso durante mucho tiempo, y algunos lo siguen diciendo, es el verdadero alimento de los artistas, pero no nos olvidemos que los artistas también tenemos que comer de vez en cuando alguna comida sólida para poder seguir subsistiendo como seres humanos, con lo cual los aplausos son necesarios porque son un alimento para el alma y para lo estético, para lo intelectual, si se quiere también, pero al artista también hay que reconocerlo y valorarlo económicamente. Que en el caso de Lady Gaga no creo que tenga inconvenientes con eso, pero bueno, estoy hablando más ya del mundo underground, si se quiere. Y en términos de producción, uno también podría pensar, como en un comentario que dejaron en el otro video, que estamos escuchando mucho Eurodance, EDM, techno, una mezcla de house también, o de progressive house básicamente, sobre todo por los sonidos que se están utilizando. Ahí sí hay algo más específico respecto a los elementos sonoros utilizados a lo largo de la pieza, más allá de la construcción formal, es decir, más allá de cómo está organizada cada una de las partes de la canción, como fuimos viendo con la introducción, con la estrofa, con el build-up, con el drop, con los breaks, que son los cortes de la música que aparecen por momentos, y la voz de Lady Gaga siempre al frente muy clara. Y ya dijimos que el videoclip está buenísimo. Y no tengo nada más que agregar al respecto.
I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, applause, live for the Y viste cómo en el video va alternando específicamente imágenes más coloridas, imágenes en blanco y negro, como para hacer esta mixtura tan interesante de el pop más habitual y el neopop. Mucho de electropop en términos musicales también, que de hecho varios de ustedes mencionaron en los comentarios que este disco aparece dentro de la trama estética de 3 discos de Lady Gaga, que no recuerdo los nombres, pero si querés dejarlos escritos debajo en los comentarios es más que bienvenido, donde trata específicamente esto del electropop, esta combinación del pop, canción más tradicional, con elementos más originales u originarios de la música electrónica, replicando que creo que acústicamente, es decir, solamente con el piano y su voz, esta canción podría funcionar muy pero muy bien. Así que vamos a ver cómo finaliza esta maravillosa pieza de Lady Gaga que se llama Applause. Applause, applause, aplauso. Un lujo, maravilloso. Muchas gracias por todas sus recomendaciones, por sumarse al canal. Recordá que podés convertirte en miembro del mismo para solicitar tu reacción análisis dedicada especialmente para vos y para que podamos evitar estos cortes comerciales necesarios por cuestiones de copyright. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Lady Gaga que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.